En esta clase se presentan los elementos para comprender cómo se realizan las operaciones de compraventa y cómo se evalúan los rendimientos y las utilidades de algunos valores y títulos que se negocian en la Bolsa Mexicana de Valores y otras instituciones financieras. Las transacciones y operaciones de compraventa de estos títulos de inversión se realizan principalmente en la sección de remates de las bolsas de valores y en los bancos. La variedad de alternativas de inversión es muy amplia y generalmente el inversionista requiere auxilio de personal capacitado, es decir, de los agentes de bolsa. Es importante señalar que en el mercado de valores está conformado por el mercado de dinero y el mercado de capitales. En el mercado de dinero se emiten y comercializan instrumentos de crédito a corto plazo, con alta liquidez y bajo riesgo, por lo general, valores de renta fija, es decir, que ofrecen rendimientos o ganancias que se conocen de antemano. En cambio, en el mercado de capitales, generalmente se emiten y negocian valores a largo plazo de baja liquidez y de más alto riesgo, los cuales pueden ser de renta fija o variable. Analicemos algunos instrumentos del mercado de dinero en México. Certificados de la Tesorería de la Federación, CETES. El valor nominal de los CETES es de 10 pesos. Fueron creados en 1977 para financiar la inversión productiva del gobierno federal y para regular tanto el circulante del país como las tasas de interés que se utilizan en casi todo tipo de inversiones. Los CETES son colocados con descuento mediante subasta pública en la que el Banco de México actúa como agente exclusivo y son adquiridos por las casas de bolsa y los bancos, que los comercializan y ofrecen al inversionista. El plazo de redención de los CETES varía de acuerdo a las necesidades del Banco de México, pero generalmente los plazos son de 28, 91, 182, 364 y 728 días. Son de bursatilidad alta y muy bajo riesgo, ya que son emitidos por el gobierno federal. Pagaré bancario. Los pagarés bancarios son instrumentos que suscriben las instituciones de crédito, con rendimientos liquidables al vencimiento. Se colocan mediante ofertas públicas y privadas y cuentan con la garantía del patrimonio de la empresa emisora. Tienen alta bursatilidad y su plazo de vencimiento es determinado por la emisora. Aceptaciones bancarias. Las aceptaciones bancarias son letras de cambio de bursatilidad media con valor nominal de 100 pesos o sus múltiplos. Son emitidos por las empresas a su propia orden y aceptadas por alguna institución de banca múltiple con créditos que conceden a la emisora. Se colocan mediante oferta pública, a través de las casas de bolsa u oferta privada, por medio de las instituciones bancarias. Cuentan también con la garantía del patrimonio del organismo emisor. Bonos ajustables del gobierno federal o ajustabonos. Los ajustabonos son títulos de crédito en los cuales se consigna el compromiso del gobierno federal de pagar el valor al vencimiento. Su valor nominal es de 100 pesos y se ajusta cada quincena en relación al índice nacional de precios al consumidor. Se colocan en el mercado con plazos mayores que un año, 3 a 5 años. En la actualidad cuentan con un nivel medio de bursatilidad. Bonos de desarrollo del gobierno federal, bondes. Los bondes son títulos de crédito con valor nominal de 100 pesos, vencimiento a 1 y 2 años, y pagan intereses cada 28 días. Se colocan mediante subasta del Banco de México y son adquiridos por los bancos y las casas de bolsa, para después venderlos al público inversionista. Su riesgo es bajo y su bursatilidad alta, porque son respaldados por el gobierno federal. Certificados de participación ordinarios, CEPOS. Son emitidos por una institución de crédito con cargo a un fideicomiso, cuyo patrimonio está constituido por bienes que le son aportados. La emisora está obligada solo hasta por el momento del patrimonio fideicomitivo. Su denominación es de 100 pesos y múltiplos. Son colocados con plazo de 3 a 8 años y pagan intereses en plazos de 28 a 91 días, los cuales se determinan tomando como base la tasa mayor de entre CETES, pagarés de ventanilla y la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Son de bursatilidad baja, pero aumenta cuando están avalados por el gobierno estatal o el gobierno federal. Bonos de la Tesorería de la Federación, tesobonos. Los tesobonos son títulos que se cotizan en dólares estadounidenses, aunque su rendimiento se considera fijo, porque se obtienen con descuento. Su valor en el mercado es variable, porque dependen del tipo de cambio peso-dólar, por lo que quien los adquiere deberá hacer proyecciones sobre los posibles valores a futuro del tipo de cambio. Los tesobonos estuvieron vigentes de julio de 1989 a febrero de 1996. Su valor nominal era de $1,000. Papel comercial. El papel comercial es un pagaré por el cual su emisor se compromete a pagar una cantidad de dinero en la fecha de vencimiento. Su riesgo es evaluado por una empresa calificadora de valores, basándose en la capacidad de pago y liquidez de la emisora, así como en la garantía del aval que respalde la emisión.
Su denominación es de 100 pesos y sus múltiplos. Su plazo menor de 365 días. Son autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que fija su monto máximo de colocación en el mercado. Bonos bancarios. Estos títulos se emiten a largo plazo por instituciones crediticias y generalmente se colocan en el mercado primario a través de subastas, en las que participan las casas de bolsa y otras instituciones. Tienen alta bursatilidad y generan ganancia de capital mediante el diferencial entre el valor de adquisición y el de redención si se adquieren con descuento. Además, pagan intereses en cupones que vencen cada 28 días. Estos intereses se fijan de acuerdo con la tasa que pagan los CETES, los pagares de ventanilla, las tasas de interés interbancaria de equilibrio o la tasa de interés interbancaria promedio. Deben mencionarse además los certificados de participación en plata, CEPATAS, los petrobonos y los audibonos. Los certificados de participación en plata son respaldados por un fideicomiso de la plata. Los petrobonos son respaldados por el Petróleo Nacional. Los UDIbonos se cotizan en unidades de inversión UDIs y buena cantidad de acciones que corresponden al mercado de capitales. Convierten al inversionista en propietario y socio de inversión del organismo emisor, que en este caso son las grandes compañías comerciales, industriales y de servicio. Bonos y obligaciones. Los bonos y las obligaciones pueden ser registrados o nominativos si tienen el nombre del propietario, o pueden ser al portador o no registrados cuando no lo tienen. Evidentemente los segundos son más comerciales y más fácilmente negociables. La diferencia fundamental entre el bono y obligación es que los bonos son emitidos por el gobierno o por alguna de sus dependencias, mientras que las obligaciones son emitidas por una empresa privada. El calificativo de los bonos depende principalmente del propósito para el que fueron creados, mientras que las obligaciones se clasifican como indizadas, convertibles o subordinadas, pero principalmente según el respaldo que tienen, es decir, pueden ser hipotecarias, cuando están garantizadas mediante una hipoteca sobre los bienes que son propiedad de la emisora. Fiduciarios, cuando están garantizados con un fideicomiso. Quirografarias, si la garantía se fundamenta en el prestigio y la solvencia del organismo emisor. Los elementos esenciales de una obligación se determinan a continuación. Los elementos esenciales de una obligación o bono son fechas, fecha de emisión, el día cuando la empresa pública o la privada emite los títulos, colocándolos en el mercado de valores. Fecha de redención, aquella en la que el organismo emisor se compromete a reembolsar el capital que le prestaron los inversionistas. Fecha de compraventa, es el día cuando los títulos, las obligaciones o los bonos son transferidos a un tercero. Valor nominal o denominación, es el valor asignado en el documento, generalmente es de 100 pesos o sus múltiplos, y consideramos otros valores para hacer más fácil el aprendizaje. Valor de redención. Es el que el organismo emisor devuelve al inversionista o al tenedor del título en la fecha de redención. Este valor puede ser igual al valor nominal, al de emisión, en cuyo caso el título se redime a la par. Mayor que el valor nominal. En este caso el título se redime con premio o con prima. Menor que denominación, en cuyo caso se dice que el título se redime con descuento. El premio descuento con el que se redime o se emite una obligación o un bono se determina de la forma siguiente. Cuando un bono se redime a 105, significa que el valor de redención es un 5% mayor que el de emisión. En cambio, si un bono o una obligación se redimen a 93, por ejemplo, el valor de redención es igual al 93% de la emisión. Hay un 7% de descuento respecto al valor nominal. Finalmente tenemos el valor de compraventa o precio de mercado. Este se localiza entre el valor de emisión y el de redención. Es el que paga un inversionista que adquiere obligaciones o bonos. Ejemplo 1. Compra de una obligación con descuento. Se dice que una obligación con valor nominal de 80 pesos, que se redime a la par, se compra a 92. Encuentra el valor de compraventa. Como el valor de compraventa es de 92%, multiplicamos el valor nominal, que es 80, por 0.92. Su precio de compra es de 73 pesos con 60 centavos. Ejemplo 2. Compra de un bono con descuento.
Un bono con valor nominal de 100 se redime a 110. ¿En cuánto se negocia si se compra a 95? Primero multiplicamos el valor nominal, que es 100, por 1.10 o por 1.1. 110, que es su precio de redención, se multiplica por 0.95. El bono se negocia en 104.5 pesos. Cupones. Es a través de los cuales el emisor paga los intereses al inversionista. Estos cupones pueden ser desprendibles del documento, impresos con fecha seriada, pueden hacerse efectivos en un banco al final de cada periodo. Rendimientos y tasas. Los bonos y las obligaciones ofrecen dos clases de beneficio para el inversionista que los adquiere: los intereses y las ganancias de capital. Los intereses que paga la emisora con una tasa de interés R a través de los cupones adjuntos del propio título y de manera periódica durante el plazo, es decir, desde la fecha de emisión hasta la fecha de redención. Las ganancias de capital son utilidades que obtiene el inversionista por haber prestado el dinero al organismo emisor y equivalen a la diferencia entre el capital que invierte y los montos que recibe después de la compra. Están determinados por una tasa de rendimiento anual y capitalizable en P periodos por año, en donde P es el número de cupones por año. En los bonos, las obligaciones y otros títulos de inversión generalmente se indican el nombre o razón social del organismo emisor, las fechas de redención y de pago periódico de intereses, es decir, las fechas en las que vencen los cupones, el valor nominal y, en caso de ser registrado nominal, el nombre del propietario, la tasa de interés R que paga la emisora y el total de bonos emitidos. Algunas cláusulas adicionales, como las que se estipulan en condiciones para redimir el título anticipadamente. En los cupones se indica el nombre de la empresa emisora, el valor de cada cupón, es decir, los intereses con letra y número, la emisión del bono y la obligación a la que corresponden y la fecha en que deben hacerse efectivos, el número de cupón y el número de la obligación o del bono al que corresponde. Es importante recalcar que los tres valores y las fechas de una obligación o un bono se ubican en el tiempo y que la fecha de emisión y compraventa pueden coincidir. Transferencia de bonos y obligaciones. El beneficio que obtiene un inversionista al comprar bonos y obligaciones depende básicamente de dos tasas: la tasa de interés nominal R, que es determinada y pagada por el organismo emisor, y la tasa de rendimiento I, para las ganancias de capital, es decir, las utilidades que logra el inversionista. Por supuesto, el beneficio depende también de factores como el plazo o el tiempo que falta para la redención del documento, la periodicidad del pago de intereses a través de los cupones y el valor de redención, entre otros. Esta clase de títulos de inversión se negocia con la participación y el auxilio de asesores financieros o agentes de bolsa, en operaciones que se realizan en una fecha de cupón, es decir, el día cuando la emisora paga los intereses, es decir, la fecha de vencimiento de cada uno de los cupones, o entre fechas de cupón, o sea, cualquier día distinto a las fechas de cupón. En el primer caso, cuando la compraventa se realiza en la fecha de vencimiento de cualquier cupón, el precio se determina sumando los capitales A y B, que corresponden respectivamente al valor presente de la redención del bono o de la obligación, y el valor presente de la serie de cupones que se cobrarán después de la fecha de transferencia. No se incluye el cupón que vence el día de la compraventa porque se supone que el vendedor ya lo cobró. Matemáticamente, el precio de redención del bono es el valor presente de la redención M, y se obtiene con la fórmula del interés compuesto. El otro capital es el valor presente de las anualidades ordinarias. Así, matemáticamente se obtienen sumando la fórmula del interés compuesto más la fórmula de las anualidades ordinarias. Prima y descuento. Al comparar el valor de la emisión N con el valor de la redención M, puede suceder que una obligación o un bono se rediman a la par, con premio o con descuento. También es cierto que si se compara el precio de compraventa C con el valor de redención M, pueden existir varias relaciones. Que el precio de compraventa sea mayor que el precio de redención, entonces se dice que la obligación o el bono se compran con premio o prima. Que el precio de compraventa sea menor que el precio de redención, y entonces se compra con descuento. Que el precio de compraventa y el valor de redención sean iguales, entonces se compra a la par. Si la obligación o el bono se redimen a la par, la relación entre el precio de compraventa y el valor de redención depende de la relación que hay entre las tasas de interés R, con la que el organismo emisor paga intereses, y la tasa de rendimiento, de tal forma que, si la tasa de interés que paga el organismo es menor que la tasa de rendimiento, entonces el título se compra con descuento.
Si la tasa de interés que paga el organismo es mayor que la tasa de rendimiento, entonces se adquiere con prima. Si las dos tasas son iguales, entonces la compraventa de las obligaciones o los bonos se hace a la par.